Vamos a abordar la lección 2.7, características del rectángulo y el rombo. Es importante saber la definición de ambos. Veamos el problema inicial. Demuestra que el rectángulo y el rombo son paralelogramos. Hay que demostrar que son paralelogramos. Y nos dice utilizar las condiciones establecidas en las clases anteriores. Es decir, debe de cumplir alguna de las condiciones establecidas en la clase anterior y entonces definiremos que es un paralelogramo porque ya fueron demostrados anteriormente. Vea la definición de rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos rectos, congruentes. Es decir, los cuatro ángulos son de 90 grados, pero es rectángulo, ángulo recto. El rombo es un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados congruentes. Es decir, estos cuatro lados son iguales. Venimos y la solución es bien simple. Dice, el rectángulo tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes. ¿Y qué decía las lecciones anteriores para definir si era suficiente que sea un paralelogramo? Que los ángulos opuestos sean congruentes, es decir, sean iguales. Y lo cumple el rectángulo. La condición 3 de ángulos opuestos, si usted revisa la lección anterior. Y es un paralelogramo. Y el rombo tiene sus dos pares, como los cuatro lados son iguales, cumple la condición que los lados opuestos son congruentes. ¿Sí? Son los cuatro iguales por la definición de rombo. Pero como debe de cumplir la condición de lados opuestos iguales, y la cumple por la condición 2. Entonces es un paralelogramo. Se acabó. Conclusión. El rectángulo es un paralelogramo por sus ángulos y por sus lados, porque cumple la condición de que sus lados opuestos sean congruentes y sus ángulos opuestos sean congruentes, al igual que el rombo también lo es. En el rombo igual, los lados opuestos son congruentes y los ángulos opuestos también son congruentes. Bien, veamos este ejemplo. Demuestra los siguientes resultados sobre las diagonales de un rombo y el rectángulo. Las diagonales de un rectángulo son iguales, dice. Las diagonales de un rombo se intersectan perpendicularmente. Vamos a tratar de demostrarlo. Veamos a continuación. Fíjense qué sencillo. Tenemos el rectángulo. Sabemos que las características del rectángulo son que los cuatro ángulos son rectos de 90 grados. ¿Sí? Y también sabemos que los lados opuestos son iguales. Es decir, este es igual a este y este pequeño es igual a este pequeño. Al trazar las diagonales se me genera este triángulo de acá y este otro de acá, fíjese bien. Venimos entonces y decimos algo. Que el triángulo, vea, el triángulo ABC es congruente al triángulo, perdón, es congruente al triángulo DCB o BCD, como quiera decirle, DCB. Es decir, a este otro triángulo. ¿Por qué razón son congruentes? Por el criterio, mire, tienen este lado igual, que es el común entre ellos, tienen este lado, que es igual también, ¿sí? Estoy viendo este triángulo, fíjense, y este otro. Entonces, por el criterio, y además el ángulo de acá es de 90 grados, al igual que el de acá. Es decir, por el criterio lado, ángulo, lado. Ya sabemos que son congruentes. Si son congruentes y sabemos que estos dos lados, este lado es igual, este es común, entonces este segmento, por lo tanto, el segmento BD es igual al segmento AC. Y se acabó todo, porque esas son las diagonales del rectángulo. Mire, bien sencillo. Y ahora vamos con el rombo. Fijémonos en el rombo, tenemos A, B, C, D y el punto O. Acabamos de definir que un rombo es un paralelogramo, entonces cumple las características que el paralelogramo C, las diagonales se intersectan en el punto medio. Lo que nosotros vamos a demostrar es que se intersectan de manera perpendicular, es decir, formando ángulos de 90 grados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense bien. DA, por ejemplo, DA, este de aquí, es igual al segmento DC, ¿sí? Porque es un rombo, los cuatro lados son iguales. En ese sentido estamos bien. Ahora bien, luego DO, vea bien, DO es la mediana, DO viene a ser, DO es mediana por el concepto de que se intersectan en el punto medio. Por interceptarse en punto medio. Sencillo. Se escucha más de lo que se lee. ¿Verdad? Bien. Entonces, este DO es mediana porque la definición de que las diagonales se bisectan, es decir, se cortan en el punto medio. Entonces, esta es mediana. Ahora bien, también sabemos de que estamos trabajando, por ejemplo, con este triángulo, el triángulo ADC, y este es isósceles. ¿Por qué es isósceles?
porque tenemos dos lados iguales, como el triángulo está mostrando con este triángulo, y sabemos que los cuatro lados son iguales del rombo, pero este no sabemos qué medida tiene, así que sabemos que es isósceles. Ahí estamos bien. Y por último, ¿vea? Por lo tanto vamos a definir, como esta es mediana de un triángulo isósceles, recuerda que era mediana, la mediana de un triángulo isósceles, por ejemplo, el segmento de O es perpendicular al segmento AC. Es decir, esta con este forma ángulos de 90 grados porque la mediana es la misma que la mediatriz, o sea, la bisectriz también. ¿Se acuerda? Es decir, forma ángulos de 90 grados. Y ahí termina ese asunto. Ahora bien, usted va a tener una decisión. ¿Cuál va a ser la elección que usted va a tomar? Sencillo. O hace el 1 o hace el 2. En este 1 va a tener que demostrar mediante los criterios que ya conoce que las diagonales son congruentes y se cortan en el punto medio. Es un rectángulo. A ver si puede hacer esta demostración. Si la puede, lo felicito, inténtelo. O elige el número 2, que simplemente es de hacer un rombo cuyas diagonales, ¿cómo se van a cortar las diagonales? Perpendicularmente. Es decir, usted va a hacer una diagonal con la medida que ahí le dan. Y para asegurarse que es perpendicularmente, tiene que poner la escuadra, subir cuanto le pide, pero la otra mitad también subir, bajarla. Y ahí va usted nada más ya a cerrar los puntos para armar el rombo con las medidas que le condicionan en el punto 2. Así que usted elija, está bien sencillo.